esta encuesta. Pero el hecho político de la semana, indiscutiblemente, tuvo que ver con la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, en este caso en el acto del Estadio Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata. ¿Qué hizo Cristina? Lo mismo que hace Cristina desde que forma parte o desde que representa la centralidad del sistema político argentino. ¿Qué es lo que hace el kirchnerismo de Cristina desde que forma parte de la centralidad del sistema político argentino? Que es cerrarse en los años no electorales y abrirse en los años electorales. En este caso, en los años preelectorales. Probablemente por la situación del oficialismo, el acto en que la vicepresidenta, inmediatamente de algo que podía ser un patio de las palmeras ampliado, se transformó en una representación y una demostración indiscutible de fuerza del kirchnerismo, de fuerza de Cristina Fernández de Kirchner, del kirchnerismo desde las fronteras kirchneristas hacia afuera. Por eso inmediatamente la vicepresidenta planteó uno de los temas centrales en cualquier sondeo de la provincia de Buenos Aires, además de la economía, que es la inseguridad. ¿Qué hace Cristina con esto? Lo mismo, repetimos, que viene haciendo hace muchos años, que es marcar el pulso y dejar en posición prohibida, ya que podemos usar lenguaje mundialista, no solamente a sus opositores más acérrimos, sino a su propia base electoral, ¿no? Que cuando hay algún planteo, por ejemplo, respecto a la seguridad, a la necesidad de más orden, inmediatamente quien plantea eso es señalado como una figura que puede ser del orden de lo conservador, vinculado a las opciones de derecha de la Argentina. Cristina tiene la legitimidad y el recorrido como para plantear eso y que eso inmediatamente sea devuelto por un reconocimiento o por un aplauso. Esto es interesante porque es muy probable que no sea la única tentación centrista de Cristina Fernández de Kirchner o de amplitud de Cristina Fernández de Kirchner, que además ha demostrado el pragmatismo del que nosotros siempre hablamos de la vicepresidenta, y aún habiéndolo demostrado en situaciones que dejó en offside a todo el sistema político y empresarial, como por ejemplo el armado del Frente de Todos en 2019, sigue siendo subestimada por la oposición, por sectores de un peronismo que aparentemente tiene el pedigrí justicialista, pero no los votos, y por sectores también de su propia base electoral, que interpretan una Cristina mucho más ideologizada, una Cristina mucho más rígida de lo que, felizmente para la democracia argentina, Cristina efectivamente es. No solamente esto, sino que hubo una reivindicación del operativo Centinela por parte de la vicepresidenta de la Nación y que después recibió un reconocimiento o un agradecimiento, para ser más preciso, por parte de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires que estuvieron en la reunión más cerrada que tuvo lugar luego del acto, con obviamente la vicepresidenta de la Nación como figura central. Y esa es otra cuestión indiscutible. De acá en adelante el rol de Cristina Kirchner es la centralidad del armado del dispositivo político. Relación y diálogo con gobernadores, relación y diálogo con intendentes y también relación y diálogo con empresarios importantes, empresarios que tienen no solamente un rol local, sino un rol global, con los que Cristina Kirchner se ha reunido en las últimas semanas con muchísimo sigilo, con muchísima prudencia, con muchísima... con poca... diría con nula en realidad, prensa de estos encuentros, que hacen recordar a lo que fue la génesis del armado del Frente de Todos en aquellas reuniones con Sergio Massa. No sé si ustedes recuerdan, en una de los tantos episodios, no, la verdad que no es gracioso, uno lo naturaliza, ¿no? De los tantos episodios de persecución y de espionaje que sufrió la vicepresidenta, en uno contaban, en la causa de Lomas de Zamora, que Cristina se había reunido con Massa hacia fines de 2017 y Cristina dice, cuando le muestran eso, tenían buena información, eso no lo sabía nadie. Había sido una buena tarea, una profesional tarea de espionaje ilegal,
sobre la vicepresidenta de la Nación. Entonces, aquí hay algo interesante que tiene esto en términos descriptivos, no valorativos, una operación política esto, que es que Cristina tiene, para llegar como gran electora o como candidata al año que viene, que despegarse del gobierno del cual es vicepresidenta. Y uno diría, esto es una ingeniería muy compleja, pero tiene un escenario o un ejemplo anterior que no es comparable por los objetivos, pero sí es comparable, incluso el que le voy a mencionar, es un absurdo comprobable, que es la operación de PRO, de Juntos por el Cambio, respecto al endeudamiento de la Argentina. Hoy hay un 50% de los argentinos, según la mayoría de las encuestas, que cree que el peronismo endeudó más a la Argentina o que fue más responsable del endeudamiento que Juntos por el Cambio. Bueno, eso que a usted probablemente que está del otro lado le parece algo inverosímil, ha ocurrido en base al machaque, a la persistencia en esto que claramente ni siquiera califica de fake news, digamos, ¿no? Es una mentira comprobable, del dispositivo opositor indudablemente efectivo para esto. Entonces, si esto le funcionó a Juntos por el Cambio, ¿por qué no le funcionaría a Cristina Kirchner negar, como incluso lo hizo en el acto, es decir, fue una indiferencia total al gobierno nacional? Y esta también es una certezas en políticas hay pocas, pero por lo menos una certeza coyuntural, que es que no hay posibilidad, por si alguno tenía la expectativa, de sutura con el presidente de la Nación, según se desprende del testimonio o de los testimonios de quienes escucharon a Cristina Kirchner en la comida, en el encuentro post-acto en el estadio Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata. Reconocimientos, algunos reconocimientos a Cristina Kirchner, de Cristina Kirchner, con algunos textuales que me dan cierto pudor decirlos porque tienen alguna palabra un poco subida de tono, las que uno se puede permitir en encuentros obviamente privados, pero reconocimientos, por ejemplo, a Sergio Massa, en ausencia, no estaba más en la reunión, a Gabriel Catopodis, en presencia de Gabriel Catopodis, sí estaba en la reunión, digo más, fue, ahora lo vamos a conversar en la mesa, pero diría el único extracomunitario del firmamento kirchnerista, digamos, un hombre más cercano al presidente de la Nación, probablemente, y si uno tuviera que encuadrarlo de esa manera, Alberto Fernández. Y alguna intención, no solamente mencionada por Cristina, sino también, por ejemplo, por Andrés Larroque a la salida del acto, de generar algunos encuentros, algunos acercamientos con el radicalismo. Esto que viene siendo como formando parte del lenguaje, es de difícil concreción, porque el Frente de Todos no puede, o puede con muchísimo esfuerzo contener a sus propios dirigentes, difícilmente pueda hacerlo o traer dirigentes de afuera. Ahora, sí lo que puede traer es gente, votos de afuera. Y ahí es donde radica algo, repetimos, habitual en los años electorales, que es el corrimiento de Cristina Kirchner. Algo, perdón, que por repetido no deja de ser efectivo. Y no deja además de ser calificado como sorpresa. Ya a esta altura la verdad es que es una sorpresa que no es sorpresa. ¿Cuántas veces tiene que repetirse algo para que, por ejemplo, los medios que son más reactivos a la vicepresidenta o la oposición que subestima a una dirigente, que vamos a decirlo, con muy pocos recursos y sufriendo una persecución muy pero muy persistente, le ganó al gobierno de Mauricio Macri, que tenía muchísima más estructura? ¿Cuánto más se va a calificar esto como sorpresa? Bueno, esta es la primera pregunta. Pero en el medio de esto mira con un ojo a Brasil, Cristina. ¿Por qué? No solamente por el armado de Lula, por el acuerdo con Alckmin, la sutura con Fernando Henrique Cardoso y demás, sino porque el gobierno de Lula da Silva le acaba de dar su apoyo para el Banco Interamericano de Desarrollo a un candidato propuesto por Bolsonaro y validado por el establishment de Washington, de los Estados Unidos. En Estados Unidos, donde ven con muy buenos ojos que Lula sea
quien vuelva a comandar la región, un interlocutor racional, válido en la región, del país más importante de Sudamérica, en, uno no diría una alineación total con los Estados Unidos, pero sí una conversación y unos objetivos, por lo menos de esta administración de los Estados Unidos, muy compartidos, muy compartidos. Y ahí es donde empieza a tomar sentido, o donde empieza a retomar sentido, las reuniones de Cristina Kirchner con Mark Stanley, el coqueteo con la visita a Kamala Harris a los Estados Unidos y la reunión con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, cuando vino a la República Argentina. Es decir, probablemente veamos una Cristina Kirchner durante el año que viene teniendo discursos aperturistas no solamente en el orden local, sino también en el orden internacional. Más guiños, no menos, a los Estados Unidos. También a China y a Rusia, pero la novedad es la primera que le estoy diciendo, no la segunda. La apuesta esta a la multipolaridad de la que habla siempre el gobierno argentino, materializado, y probablemente veamos varios titulares con la palabra sorpresa, en declaraciones, gestos, guiños de Cristina Kirchner en su propia figura. Porque ya lo ha hecho en la figura de su elemento político más confiable y que toma cada vez más volumen, que es el ministro del Interior, Guado de Pedro. Con los viajes a Estados Unidos, con los viajes a Israel, con los vínculos que trata Guado de Pedro de desactivar, mejor dicho, los vínculos que trata de construir con la comunidad judía internacional para desactivar las operaciones, los objetivos que se traza Juntos por el Cambio en la comunidad judía internacional, en detrimento de la figura de Cristina Kirchner. Pero, ¿por qué fue noticia hoy Guado de Pedro? ¿O por qué fue noticia María Migliore hace algunos días? Vamos a ver el tuit del ministro del Interior, que publicó hace un par de horas, no mucho más que eso, en sus redes sociales, que tiene que ver, este es el de Migliore, este es el anterior. Dice: Eve fue símbolo de lucha, lo voy a leer, permiso, impulsando una agenda de justicia y derechos humanos en Argentina. Un grupo de madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia. Esa trayectoria es más grande que cualquier diferencia política, me quedo con eso. Tal vez usted no sepa necesariamente quién es María Migliore. María Migliore es la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, una funcionaria de mucha confianza de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Esto significa que Larreta piensa esto? No, significa que Migliore piensa esto, pero que se siente con la libertad de poder plantearlo. Ahora vamos a contarle igual cuán libertad o cuánta libertad tuvo Migliore, cuánto costo tuvo la libertad de Migliore. Y esto dice hace un par de horas Guado de Pedro. Embebe el tuit de Migliore y dice: me sorprendió el tuit de María Migliore porque rompe la lógica del blanco o negro. Tenemos visiones distintas, pero creo que reflexiona desde el respeto y sin posiciones para el aplauso fácil. Para construir acuerdos básicos, Argentina necesita que dialoguemos sin prejuicios. ¿Qué hace esto? Probablemente le haga pagar un costo interno a Migliore frente a las figuras de los dispositivos de Macri o de Bullrich. Ahora, también deja casi sin argumentos, si Argentina fuera un país normal, al empresariado que dice que quiere acuerdos para la Argentina de largo plazo. Porque hoy los únicos que hablan de acuerdos para la Argentina de largo plazo son Larreta y el peronismo. Le diría más, los únicos que no hablan de acuerdos para largo plazo son Macri, Bullrich y Milei, que son paradójicamente los candidatos mejor valorados por un importantísimo sector del establishment. Es decir, esta situación lo que muestra es que cuando un sector del establishment o de los medios de comunicación pondera el diálogo, lo hace de una manera en la que no cree. Porque si hoy el sistema, los empresarios, los medios de comunicación, los jueces, algunos sindicatos, creyeran efectivamente en que son necesarios los acuerdos de largo plazo, le harían pagar un costo o impugnarían las posiciones de Macri y de Bullrich. Hablo de esto en Juntos por el Cambio.
Sumo obviamente al radicalismo, a esta lógica acuerdista, al radicalismo de Morales o de Facundo Manes. Es decir, son cada vez más las voces que se animan a decir que Argentina necesita acuerdos de largo plazo, interpartidarios, y que se atreven a pagar costos, porque en el off the record son todos acuerdistas. Todos acuerdistas son en el off the record. Todos. Menos Macri Bullrich. Todos acuerdistas. Ahora, hay que hacer acuerdista en el on, porque ahí se pagan los costos. Bueno, Migliore decidió, probablemente de manera inconsulta, tomar la delantera. De Pedro reivindica a una funcionaria de Rodríguez Larreta y expone también, no solamente a una parte de su propio dispositivo, muy minoritaria diría ya a esta altura, sino, y fundamentalmente, a lo que llamó en algún momento Durán Barba el Círculo Rojo, que decidió o decide hacer planteos o llamados por la amplitud o por los acuerdos de largo plazo, pero después apoya o sostiene opciones políticas que deliberadamente dicen que esos acuerdos no van a materializarse en caso de ser gobierno, que es show o el caos. Macri es el que, como está más suelto, más abiertamente lo plantea. Y esto tiene un riesgo, y acá el único riesgo es para Larreta, porque pienso un escenario. Larreta, por más declaraciones que tengan como objetivo no perder el apoyo de los votantes de Macri y de Bullrich, por más declaraciones que hagan en ese sentido, no lo van a votar si está alguna de esas dos opciones sobre la mesa. Es decir, si Larreta compite con Bullrich, los votantes de Bullrich van a votar a Bullrich, no van a votar a Larreta. Ahora, hay un riesgo que tiene Larreta, que es Facundo Manes. Facundo Manes fue a la elección de Juntos por el Cambio por adentro y sacó, esto poco se recuerda, el 40% de los votos de la PASO de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. El 40% de los votos de la PASO de Juntos por el Cambio se lo llevó Manes en su primera aventura electoral. ¿Qué pasa, o qué pasaría, qué le pasaría a Larreta si por abandono de su posición centrista le deja ese lugar a un Facundo Manes que no iría por adentro, que iría por afuera? Que rompe Juntos por el Cambio, o se va de Juntos por el Cambio por el protagonismo de Macri y de Bullrich, y va a una candidatura con un sector del radicalismo que lo acompaña y con un sector de ese famoso peronismo de la zona núcleo que tiene como principal referente al gringo Juan Schiaretti. Ojo con esta situación en la semana en la que el Frente de Todos recibió una encuesta que le hizo cambiar, después de mucho tiempo, para bien, su espíritu. Empezamos a ganar algo formalmente, me voy a la mesa a hablar exclusivamente, en los primeros minutos, no se asusten, de este tema. No se me asusten.